Vamos a empezar entonces hoy con el siguiente área que yo sé que necesitamos ser tratada en tu vida. Hoy estamos en la 8ª parte de esta serie. La semana pasada estuvimos hablando de perdonarnos a nosotros mismos. Y hoy voy a hablar algo que parece lo mismo, pero no es lo mismo. Hoy voy a hablar acerca de la vergüenza. Satanás ha usado áreas en nuestra vida, situaciones que han pasado en nuestra vida, que han traído vergüenza, o que al recordarlas nos producen vergüenza acerca de lo que hemos hecho o de lo que personas nos han hecho a nosotros. Y Satanás está usando esa vergüenza para aplacarte, desanimarte, estancarte y no permitirte llegar hasta donde Dios quiere que lleguemos. Dale a la siguiente, por favor. Hoy voy a hablar de sinvergüenza o sinvergüenza. Si usted no es detallista, no va a notar la diferencia. Pero si usted es detallista, va a notar la diferencia. Porque hay una gran diferencia entre un sinvergüenza y vivir sin vergüenza. Y quiero hablar sobre eso, porque la vergüenza es algo que el enemigo ha usado para opacarnos, para impedir que cumplamos con el propósito de Dios para nuestra vida. Dios tiene planes para todos nosotros. ¿Cuántos creen eso? Planes de bien y no de mal, dice el Señor. Pero Satanás se aprovecha de todo lo que nos ha pasado para tratar de opacarnos. Pero nosotros, como hemos visto, debemos ser cuidadosos y ver en qué área de nuestra vida hay cosas que nos están frenando, estancando, disminuyendo. Y hoy vamos a ver qué dice Dios acerca de la vergüenza, porque Dios quiere tener hijos seguros. Dios quiere tener hijos seguros. Pero muchas veces situaciones en nuestra vida han traído vergüenza, y si no es tratada correctamente, vamos a dejar de avanzar en esta vida. Vamos a dejar de cumplir el propósito de Dios para nosotros. Quiero que leamos lo que dijo el profeta Isaías, capítulo 50, versículos 7 y 8. Dices Isaías: debido a que el Señor soberano me ayuda, no seré avergonzado. Por lo tanto, he puesto el rostro como una piedra, decidido a hacer su voluntad, y sé que no pasaré vergüenza. El que me hace justicia está cerca. Y eso lo dijo Isaías en un momento en que Israel estaba en vergüenza. Resulta que Israel pasó como 50 años de un buen tiempo, donde estaban siendo respaldados por Dios, estaban siendo victoriosos, iban y peleaban, pero el corazón de los israelitas, como suele suceder con las personas, empezó a desviarse. Y se empezó a alejar de la voluntad de Dios y empezó a irse hacia la idolatría y el paganismo del mundo que los estaba rodeando. Claro, eso trajo como consecuencia que los enemigos se envalentonaran y se le abrió cabida al enemigo en esta nación, y entró el enemigo o sus enemigos vecinos a humillarlos, los vencieron en la batalla, les quitaron sus posesiones. Mejor dicho, entraron en vergüenza. Entonces, en ese momento de vergüenza es cuando Isaías levanta esa oración. Dice: no, si Dios está con nosotros, ¿cómo podemos vivir nosotros avergonzados? Y Isaías se levanta con ese mensaje: si el soberano está con nosotros, si el que hace justicia está cerca de nosotros, ¿cómo pues estamos viviendo estos momentos de tanta vergüenza? Y eso es lo que quiere hacer Dios con nosotros hoy: traernos seguridad y limpiarnos de la vergüenza. Entonces quiero hablar hoy de 3 actitudes que tenemos frente a la vergüenza. 2 actitudes malas y una actitud correcta. Y primero quiero que entiendas que la vergüenza la podemos tomar de alguna de esas 3 maneras. Entonces quiero empezar por el primero. ¿Cuál es el primero? La primera actitud que tenemos es la de ser un sinvergüenza, sin espacio. No es sinvergüenza, sino sinvergüenza. Un sinvergüenza es alguien que debería darle pena a lo que hace, pero no le da ni 5 de pena. ¿Cierto que sí? Un sinvergüenza es el que hace el mal y se ríe, que aún sabiendo que está mal, no le importa. En el diccionario la palabra sinvergüenza significa libertino, atrevido, pícaro,
descarado. Entonces, los israelitas, cuando estuvieron bien con Dios, de un momento a otro empezaron a desviarse y empezaron a pecar como si nada. Y empezaron a convertirse en sinvergüenzas. Ya tenían ídolos en Israel que ya no era su Dios. Ya no les daba pena adorar junto al templo o al tabernáculo de Dios, adorar a Acera o adorar a Baal. Eso es una de las cosas que produce la tibieza espiritual en las personas, que empiezan a hacer lo malo y ya no creen que sea malo. Entre más te alejas de Dios, menos conciencia empiezas a tener acerca del mal. ¿Cuántos en el colegio tenían que ir con camiseta blanca a educación física? ¿A ustedes no les tocó? ¿Cierto que sí? Camiseta blanca y tenis blancos. Y uno estaba convencido que su camiseta era blanca hasta que compraba la nueva, ¿cierto? Y usted ponía al lado la nueva de la vieja. ¿De qué color era la vieja? Amarilla. ¿Veis? Esta era blanca al principio. Pero no nos vamos dando cuenta que se está poniendo amarilla. ¿Hasta que qué? Hasta que llega la blanca al lado. Entonces nosotros no nos damos cuenta que estamos alejándonos de Dios y creemos que estamos blancos, pero estamos ya tirando a... Por eso decían algunos que a fin de año se ponían los cucos amarillos para la buena suerte, ¿se acuerdan? Pero esos a principio de año eran blancos. Pasaron todo el año y creyeron que eran blancos. Mal chiste, sí, lo sé, perdóname. Pero entonces quiero que entiendas eso. Un sinvergüenza. Hay tres cosas que convierten a una persona en un sinvergüenza. La primera es practicar el pecado. Eso nos convierte en sinvergüenzas. Jeremías 6:15 dice: han cometido los pecados más asquerosos, pero ni vergüenza les da, pues ya ni saben lo que es tener vergüenza. ¿Cierto? Uno ve personas que hacen cosas malas y ellos no sienten que sea malo. Escuché una noticia en Estados Unidos sobre le hicieron sexting a una niña. ¿Ustedes saben qué es sexting? Les voy a explicar qué es sexting. Sexting es que le hicieron tomar una foto íntima a una niña. Le hicieron desnudar, tomó una foto y ella compartió la foto. Y entonces empezaron todos los compañeritos a pasársela entre ellos. Y empezaron a burlarse de ella y la chantajeaban. Y la niña resultó matándose. Entonces la policía cogió a esos niños y los llamó. ¿Y ustedes qué hicieron? ¿Y sabes cuál fue la respuesta de los niños? ¿Pero qué tiene de malo? Los niños dijeron que ellos no pensaban que eso tuviera nada de malo. Estamos en una sociedad que se ha vuelto sinvergüenza, donde hacemos las cosas o se hacen las cosas y ya la iglesia ahora tiene que estar en la tarea de volver a decirle a las personas qué está bien y qué está mal, porque las personas, los límites se cruzaron y hay personas que están haciendo unas cosas terriblemente perversas y ya ni la conciencia les acusa y están convencidas que están bien. Sin vergüenzas. Cuando pecamos y no sentimos que es pecado. Pero no mires hacia afuera, porque yo no estoy hablando de las personas sinvergüenzas allá. Estoy hablando de creyentes que posiblemente sean unos sinvergüenzas. Que seamos unos sinvergüenzas. Está mal, pero no le importa. Ese es el sinvergüenza. Todos nosotros estamos en esa intención de ser santos. Estamos tomando decisiones porque hay hábitos pecaminosos que a todos nos cuesta dejar y somos conscientes. Y yo vengo y lloro: Señor, no puedo, me cuesta. Y Dios entiende que estamos en un proceso de cambio, pero hay momentos en que no estamos en proceso de cambio, que nos hemos alejado de Dios, que dejamos de asistir a la iglesia, que dejamos de leer su palabra y empezamos a escuchar chistes morbosos y ya nos vuelven a causar risa. Pedro estaba tan alejado, empezó a alejarse de Jesús. A pesar de que caminaba con él, se volvió religioso. Iba todos los días a los cultos que Jesús hacía. Pero cuando fueron y le empezaron a decir: hey Pedro, yo te vi con Jesús, él dijo: no. Y luego le dicen: es que el hablado tuyo te delata. Que no, hombre, que no. Y luego dice la palabra que una mujer le dijo: sí, yo te he visto con Jesús. Y dice que Pedro maldijo.
¿Sabe qué es maldecir? Decir groserías. Es decir, Pedro retomó un hábito que había dejado hace tiempos y no pensó que estuviera haciendo mal. Como la ranita, ¿no? La ranita que cocinan. Si le he contado la historia, ponen una ranita en agua y le ponen una llamita de fuego súper, y no se siente por debajo de la tacita. Y la ranita no se dio cuenta en qué momento se puso tibia el agua. Hasta disfrutó eso. Y la ranita no sintió cuando se puso caliente porque no se sentía ese proceso. Y la ranita no sintió cuando se hirvió y se cocinó. No sintió la muerte. Y yo creo que eso nos puede pasar a nosotros como creyentes. Pues yo siento que he dejado de ir a la iglesia varios días y como que no me ha pasado gran cosa, ¿cierto? Y ya empiezas a tener actuaciones que tenías antes de caminar con el Señor. Déjame decirte, estás con camino derecho a ser un sinvergüenza. Que Dios nos guarde, de convertirnos en sinvergüenzas. Mire, un sinvergüenza es el que dice, la Biblia dice que si yo confieso mis pecados, Él me perdona. Entonces sigue pecando porque Dios sabe que lo perdona. Ese es un sinvergüenza que dice, eso Dios perdona. Y eso el que reza y peca, empata. ¿Cómo se llama él? Dígalo usted. Eso es un sinvergüenza. Pues claro que Dios perdona. Obvio. ¿Cuántas veces me ha perdonado a mí y cuántas veces me va a seguir perdonando porque sé que voy a meter las patas otra vez? Pero es que algunos abusan de eso. Eso como Dios perdona, hagámosle. Eso yo me arrepiento. Una vez un muchacho me dijo, pastor, yo lo único que le pido a Dios es que me dé 10 segunditos antes de morirme para arrepentirme. ¿Qué tal que Dios no se los dé? Él decía, yo puedo seguir pecando y haciendo y deshaciendo, pero si me arrepiento en el último minutico, suaz. Y yo te digo, ¿sabes que sí? De eso puede pasar. Porque yo conocí a un chico de la iglesia que su papá era terrible. El papá era de esas personas que le ponían escopolamina a la gente. Y él era de ese tipo de ladrón. Imagínense, qué lindo papá. Y entonces él se convirtió a Jesús, el hijo, y empezó a hablarle de Jesús. Y él no quería recibir nada de Jesús y nada de Jesús. Cuando de un momento a otro le entró una crisis de salud, y ya el médico le dijo, hermano, entre y despídese. Y el chico entró y le dijo, papi, su merced sabe que obró mal toda la vida. Y él dijo, sí. Le dije, pa, su merced quisiera aceptar el perdón de Jesús. Y dijo, sí. Entonces cuando él recibió a Jesús, el papá murió. Y entonces el chico salió y yo no sabía. Entonces yo me acerqué y dije, lo siento hermano, qué tristeza. Y él con una sonrisa en los labios, yo no entendía. ¿Y qué le pasó? Dijo, pues hermano, le quité a mi papá al diablo en el último instante. ¿Y Dios puede hacer eso? Claro que sí. Pero no abuses. No abuses. Porque qué tal que no tengas esa oportunidad. Qué tristeza las personas que son sinvergüenzas toda la vida y en el último momento se convierten. Gracias a Dios por eso, pero qué tristeza que vivieron una vida alejados de Dios, pudiendo vivir en esta tierra apegaditos a Dios todo el tiempo. Como es de chévere vivir dirigido por Dios, ¿o no? Mira, se lo voy a ilustrar de otra manera. Imagínate que yo un día me rebelé contra mis papás y les dije, ¿sabe qué? Yo ya no quiero ser su hijo. Entonces me voy, cojo mi cédula y la rompo, la hago pedazos y me voy para la notaría y le digo, yo no quiero más ese apellido, no me gusta el Torres porque yo no quiero ser de esa familia. Deme todos los archivos que tienen y quemar todos los archivos que hay. Mi registro civil, todos los documentos que me dan esa identidad. Yo no quiero identificarme con esa familia. Y quemo todo eso. Yo les hago una pregunta. Mis padres siguen siendo mis papás. ¿Cierto que sí? Pero nuestra relación está dañada. Eso le pasa al sinvergüenza que cree en Jesús, viene a la iglesia, a veces canta, da de sus ofrendas y todo, pero sigue pecando como si nada. Sigue siendo hijo de Dios, pero con una relación rota con Él. ¿Cuántos quieren una relación rota con Jesús? Ninguno, ¿sí o no? Entonces tenemos que luchar para no ser sinvergüenzas. Cuando eres un sinvergüenza y practicas el pecado, la relación con Dios no está bien. A un sinvergüenza no le importa la calidad de la relación con Dios.
se acomoda. Entonces, eso es lo primero que nos convierte en sinvergüenzas. Lo segundo que nos convierte en sinvergüenzas es cuando no conozco a Dios. Cuando no conozco a Dios. Dice Oseas 4:6, mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Y Proverbios 9:13 dice, la ignorancia es escandalosa, tonta y sinvergüenza. ¿La ignorancia de qué? De Dios. Es que mira, hay muchas personas que están esperando que Dios venga y se le pare al frente con una luz que cae del cielo, con una túnica blanca, ¿cierto? Que resplandezca, que te deje ciego y te bote al suelo. Algunos están esperando eso de Dios. Y si tú eres Dios, ¿por qué no te manifiestas? ¿Por qué no te dejas ver? Dame una señal. Pues eso era lo que decían los fariseos a Jesús. Los fariseos eran unos sinvergüenzas que no querían buscar a Dios, sino querían que Dios hiciera todo. ¿Y por qué no se me revela a mí si Dios es verdad? Dame una señal de que tú eres verdad. Y no, la ignorancia acerca de Dios nos convierte en sinvergüenzas, porque Dios está para ser conocido por nosotros. Pero queremos como que Dios haga todo. No seas sinvergüenza, tienes que buscar a Dios. Algunos vienen aquí y solo sobreviven de lo que el pastor les predica. Yo digo, ¿cómo hacen? Solo sobreviven de lo que reciben en la iglesia y no son capaces de buscar a Dios de manera personal. Dios está diciendo, no seas sinvergüenza, pudiéndome conocer. Escúchame, en el Antiguo Testamento nadie tenía acceso a Dios sino el sacerdote una vez al año. Y la gente era así pendiente del sacerdote a que entrara allá en el tabernáculo. Y entraba y salía vivo y todos ¡ah! Y cuántos dirían, yo cuánto quisiera poder disfrutar lo que ese sacerdote disfruta, la presencia de Dios tan real. Cuánto quisieran los del Antiguo Testamento poder tener el tiempo que tenemos nosotros, de que Dios se nos haya revelado por medio de Jesús y que el velo haya sido roto y nosotros podamos entrar confiadamente ante el trono de la gracia a cualquier hora, a cualquier momento, en cualquier lugar. Y Dios dice, mucho sinvergüenza usted. Yo estuve disponible para ti toda la vida, pero es que tú querías que yo me te atravesara en el camino y que yo hiciera todo el trabajo. No seas sinvergüenza. Así que no conocer a Dios en este tiempo es sinvergüenzada. ¿Por qué? Porque tenemos la mejor oportunidad de toda la historia. Usted sabía que en la Edad Media nadie tenía Biblias. Primero, no sabían leer, y segundo, no era de uso público, solo los sacerdotes podían usar la Biblia. Para conocer a Dios había que ir a escuchar a un hombre que nos hablara de Dios. Hoy, para escuchar a Dios no tienes sino que darle clic a un dispositivo para leer la palabra de Dios en diferentes versiones al mismo tiempo. O tu Biblia física. No, yo soy muy muy virtual. A mí me encanta tener. Yo soy raro porque la mayoría de personas le gusta. No, pastor, a mí me gusta mover las hojas y escribir. Yo no, yo soy del celular. A mí me encanta tener en el celular, en la tablet, mis dispositivos. Pero es re fácil. Si no tienes Biblia, habla conmigo a la salida, yo te regalo una. Pues gratis. Entonces, si no conocemos a Dios, es porque somos unos. Gracias, que no lo diga yo, sino lo diga usted. Tremendo. Entonces es nuestra responsabilidad querer conocer más a Dios. Nuestro Dios es un Dios eterno, infinito. Nunca lo alcanzaremos a conocer. Y a veces solemos decir que el pastor me hable. A ver qué preparó el pastor el domingo para la prédica. Hoy como que no me habló mucho, ¿no? Las otras estuvieron mejores. ¿Cierto? Porque estamos esperando que sea el pastor el que haga el trabajo por ustedes, de ir a la presencia de Dios y encontrar una revelación para dársela. Y eso está bien. Pero ¿qué de ti? ¿Estás dedicando cuánto tiempo a la lectura y a la oración y a la adoración íntima con el Señor? ¿No lo estás haciendo? La Biblia nos dice que el desconocimiento y la ignorancia de Dios es sinvergüenza. La Biblia dice que el que quiere amigos debe mostrarse amigo. Pero muchos es con Dios. A ver, muéstrate. No es que eres tan poderoso, pues. En lugar de ir a buscarle. Tremendo. ¿Quieres conocer a Dios? Ay, qué rico. Me encanta. Tienes que acercarte a Él. No es que el pastor me traiga a Dios el domingo en la predicación. No, en tu diario vivir. No debes esperar que Dios haga todo.
¿Qué dice su palabra? Acérquense a mí y yo me acercaré a ustedes. Él no dice yo me acerco a ustedes, no, dice acérquese a mí. Entonces cuando no nos acercamos a Él, o cuando lo ignoramos, cuando no nos interesa conocerlo, nos lleva a la tercera cosa de un sinvergüenza: la falsa espiritualidad, la religiosidad. La Biblia en Timoteo llama se me olvidó, la aparente piedad, que aparentan piedad, decía Timoteo. Romanos 2:23 dice: están orgullosos de tener la Biblia, me encanta esta versión, están orgullosos de tener la Biblia, pero no la obedecen y son una vergüenza para Dios. Con su Biblia aquí, para todos lados, y tratando mal a la gente por redes sociales, con su Biblia por todo lado, y ven progresar a la vecina y arden de envidia. ¿Qué dice? Que los que no obedecen la palabra de Dios, ¿qué son? Una vergüenza. Tan solamente oidores y no hacedores. ¿Será que tengo algo de sinvergüenza? Yo creo que sí. Porque mírame, a estas alturas yo he escuchado más de muchorrocientos predicaciones los domingos. ¿Te imaginas donde las aplicara todas? ¿Te imaginas? No estaríamos aquí. Entonces, esa es lo que es un sinvergüenza. Un sinvergüenza es el que practica el pecado. Un sinvergüenza es aquel que ignora a Dios. Y un sinvergüenza es aquel que dice conocer a Dios, pero no lo obedece. Yo diría que esta tercera es peor. Al menos algunos, nada de Dios, ¿sí o no? Pero es más tenaz uno saber de Dios, conocer de Dios y no vivirlo. Muy bien, entonces este es el sinvergüenza. ¿Cuántos sinvergüenzas hay aquí? No me conteste. Tal vez tenemos que reconocer en nuestro interior que muchas veces hemos sido unos sinvergüenzas. Bien, la segunda actitud con respecto a la vergüenza que quiero que hoy aprendamos. Entonces el primero es el que no tiene vergüenza. Ahora vamos a ver el convergüenza. ¿Quién es el convergüenza? El convergüenza es el que se pasa al otro extremo. Este no le importa nada, en cambio el convergüenza le afecta todo. Tal vez muchos en este lugar son convergüenzas y tampoco está bien. Es una actitud que nos opaca, que nos hace escondernos, temor. No nos gusta tener problemas con nadie, ¿cierto? Es miedoso, es una persona cohibida. El convergüenza es una persona que vive apenado todo el tiempo. El convergüenza evita tocar temas para no ofender a la gente. El convergüenza evita molestar. ¿Se acuerdan el ejemplo de la fila? Cuando se pone alguien al frente y no hace fila. Bueno, dejémoslo, es que a mí no me gusta poner problema. Mentiras, es un convergüenza. A mí se me pone al frente y yo le digo: su merced, la fila es allá. ¿Sí o no? Entonces a veces ese convergüenza es una persona que no quiere molestar a nadie, que nadie se enoje, que qué dirán. Yo mejor no hablo de Jesús para no generar polémica. Mentiras, es por miedo, por vergüenza. Y tenemos que librarnos de eso, porque este es el otro extremo, ¿no? Vive con culpa acerca del pasado, siente mucha vergüenza porque lo humillaron en el pasado. Tal vez es un fruto de una raíz de humillación que recibió en algún momento de su vida. Siente que tiene como una marca en su corazón. ¿Y qué es lo que hace que seamos un convergüenza? Entonces aquí es donde quiero profundizar un poco, donde las áreas que yo sé que Dios quiere sanar. Te voy a nombrar algunas áreas que encuentro en la Biblia. Por supuesto no son todas, no es una lista exhaustiva, pero son unos ejemplos que te pueden ilustrar de lo que es una persona con vergüenza. Un convergüenza que tampoco es sano. Entonces, cosas como, primero, dale a esta que encontré en la Biblia: no poder tener hijos. Me encontré un texto en Génesis 30, 23 al 24, y dice esto: cuando nació el niño, Raquel dijo: Dios me quitó la vergüenza de tener hijos. Perdón, de no tener hijos. Y lo puso por nombre José, que significa que Dios me dé otro. ¿Se imagina eso? Que le pongan a un hijo: con usted no es suficiente, necesito otro. Tremendo, le puso así.
Pues dijo, ojalá que Dios me dé otro hijo. Todavía ustedes, yo sé que todavía no han entendido la raíz de vergüenza que hay aquí, pero ahorita les explico. Raquel está orando para que Dios le dé otro bebé después de José, ¿cierto? Ella no podía tener hijos. Tal vez se la montaron toda la vida por eso. Oye, ¿y cuánto llevas de casada? 10 años. ¿Y todavía no han podido tener hijos? Entonces eso iba cargando, poniendo vergüenza en ella. En la cultura judía, no tener hijos era el peor castigo que le podía pasar a una mujer. Entonces empezaban todos, ve, y no han ido al médico. ¿O será que les falta fe? Eso es el problema que ustedes tienen, es que no se han metido con Dios. Entonces imagínate esa carga de vergüenza que tenía ella, que el día que nació su bebé dijo, ya no me la pueden montar. Aquí está mi hijo, ¿sí lo ven? Ella no estaba orgullosa de su hijo, sino que estaba orgullosa de que ya no se la podían montar. Qué tristeza no poder disfrutar a su hijo, sino mostrarles, mira, no es que no podía tener hijos, ve, aquí lo tengo. Aquí le puse José y le puse para que Dios me dé otro, para que aprendan. ¿Sienten la herida de Raquel ahí? ¿Sí sienten que había una vergüenza en su vida que cargó toda la vida por no poder tener hijos? Y mira, yo quiero darte un consejo. Si tú ves una pareja que no puede tener hijos, no le pregunte. No le pregunte. ¿Por qué? Porque estás aumentando la vergüenza. Mira, no es malo no tener hijos en el matrimonio. Eso no es malo. O sea, una familia solo necesita esposo y esposa, no más. Bueno, nuestra cultura es un poquito sesgada, ¿no? Si no tienes hijos, y empieza la suegra, mamita, ¿qué pasa pues? Yo estoy esperando los nietos. Y todo eso trae vergüenza. Entonces yo quiero darte un consejo. Si hay una persona, una familia, un amigo, no le digas nada. Ya llevan años sufriendo esa vergüenza. Deje que ellos le entreguen eso al Señor. Y yo creo que Dios puede hacer un milagro o algo, pero no opines. No opines, o sea, no le aumentes la vergüenza. Y si tú estás sufriendo esa vergüenza, entrégala al Señor. Para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Pero no tener un hijo no es algo vergonzoso. Pero en nuestra cultura, ¿cierto que sí? Tenemos que aceptarlo y ser honestos, que como que no tener hijos parece que fuera una vergüenza. Los hijos son bendición de Dios, pero no tenerlos no significa que haya maldición o nada por el estilo. Y esto es un mito para muchos matrimonios que dicen que si no hay hijos esto no puede funcionar. Tampoco es cierto. Tampoco es cierto. Porque cuando se van los hijos de la casa, ¿uno con quién queda? Con la esposa. ¿Y eso funciona? Claro. Entonces es importante que entendamos eso. Dios puede cumplir las promesas. Esta es una de las vergüenzas que encuentro en la Biblia y que posiblemente personas lo tengan. De pronto tú no, bueno, no hay problema. Pero quiero hablar de otra que es un poco más común. Dale por favor, Lauris. El abuso sexual. Qué triste, pero esto es más común de lo que tú crees. Y ahora ya no es solo en mujeres. Ahora también el abuso sexual a los hombres, a los muchachos. El acoso sexual y el abuso sexual. ¿Cierto? Y esto es más común de lo que puede suceder, pero es vergonzoso, ¿sí o no? Es algo que pone una marca de vergüenza en el corazón de las personas. Entonces el abuso sexual pone marcas en nuestra vida, pero Dios puede quitarte esa vergüenza. La semana pasada hablamos de olvidar, ¿cierto? Entonces nosotros olvidamos, pero Dios quita esa vergüenza. En 2 Samuel hay una historia de un abuso sexual que es muy tremenda, ¿no? Y la vergüenza que tuvo que enfrentar esta chica que se llamaba Tamar, hija de David. 2 Samuel 13:12 dice, el hermano era imagínate, era medio hermano. No seas hermano mío, no hermano mío, imploró ella, no seas insensato, no me hagas esto. En Israel no se hace semejante perversidad. ¿A dónde podría ir con mi vergüenza? A ti te dirán que eres uno de los necios más grandes de Israel. Ella proponiéndole soluciones, ¿no? Él le dice, por favor, solo habla con el rey y él te permitirá casarte conmigo. Pero Amnón no quiso escucharla y como era más fuerte que ella, la violó. Esto es un tema que hay que hablar más seguido porque en la iglesia hay muchas personas que han sido abusadas. Pero
qué bueno que estés en la iglesia, porque en Dios puedes encontrar libertad de esa vergüenza. Tienes que ir a Dios, tienes que entregarle esa vergüenza. No puedes seguir con esa vergüenza toda la vida, porque esa vergüenza ha frenado a muchas mujeres y también a hombres, pero sobre todo como a mujeres, les ha frenado su avance. Ya tienen temor de que se vuelva a repetir, les cuesta entrar en una relación seria, ven a su esposo de una manera equivocada y muchas cosas pasan dentro de la vida de una persona que ha sido abusada. Pero déjame decirte algo con toda la certeza, eso también Jesús lo llevó en la cruz. ¿Tú sabías que Jesús también llevó el abuso sexual en la cruz? Y llevó tu vergüenza sexual en la cruz. Tú puedes ser libre de eso. Dice Sofonías 3:18. Anoten este texto, por favor, guárdelo en su corazón como una promesa. Dice: como en los días de fiesta, yo te liberaré de las tristezas que son para ti una carga deshonrosa. Hay mujeres y hombres que llevan desde niños tal vez cargando una carga deshonrosa en su vida. Pero el Señor promete que Él te librará de esas tristezas. Él te librará de esas tristezas. Isaías 54:4 dice: no temas, porque no serás avergonzada. Amén. No te turbes, porque no serás humillada. Amén. Olvidarás la vergüenza de tu juventud y no recordarás más el oprobio de tu viudez. Gracias, Señor. Puedes traer esa vergüenza de abuso sexual, que a mí me parece que es una cosa tan terrible en este tiempo. Satanás ha visto que por ahí es donde puede frenar las vidas de mujeres y hombres. Por eso el aumento de la pornografía. Yo pienso que la raíz, por supuesto, es el corazón humano, pero la pornografía es la que ha provocado que aumenten desmedidamente los abusos. Estoy de acuerdo con esa afirmación que dicen que la pornografía es el cáncer del internet. El cáncer del internet que ha hecho que se levante una generación perversa, corrompida. La pornografía, el ídolo, porque la pornografía es un ídolo en nuestro corazón que debemos evitar y pedir al Señor que nos guarde. Pero normalmente un violador es un consumidor de pornografía. Y a veces se ven los abusos en los hogares. El esposo abusa de su mujer por la pornografía que consume. Quiere traer las perversidades que vio. Hay que pedirle al Señor que nuestra casa sea libre de esa oscuridad que trae la pornografía, la culpa, la suciedad. O sea, no es un pecado más grave que otro pecado, pero es un pecado muy destructivo. Daña matrimonios, y el abuso sexual es una de las herramientas más usadas por Satanás para dañar propósitos en las personas, para llenar de heridas, de resentimientos, de odios los corazones. Entonces quiero invitarte esta mañana a que creas que Jesús puede sanar. Y repito este texto que es hermoso: no temas, porque no serás avergonzada. No te turbes, porque no serás humillada. Olvidarás la vergüenza de aquel abuso y no recordarás más el oprobio de tu viudez. Entonces, el abuso sexual. Otra cosa que trae sobre nosotros, nos convierte en un convergüenza, es cuando la promesa de Dios se demora. Cuando la promesa de Dios se demora. ¿No está ahí? Nos emocionamos cuando Dios nos da una promesa. Venimos aquí a la iglesia y el Señor dice que seremos exaltados, levantados, que Dios tiene planes de bien para nosotros, que Dios quiere llevarnos a un nuevo nivel en diferentes áreas de nuestra vida. Pero cuando empieza a pasar el tiempo y vemos que mi matrimonio no sale de la situación, y vemos que nuestros hijos, y vemos nuestra economía, y vemos nuestra salud, como que se demoran las promesas de Dios para nuestra vida, empezamos a sentirnos avergonzados. Yo les cuento una historia personal. Pues hablo de quien conozco, ¿no? Cuando yo era jovencito, en varias ocasiones el Señor me dio a mí palabras de estar haciendo lo que estoy haciendo hoy aquí, sirviéndole al Señor en el ministerio, haciendo la obra para el Señor. En varias ocasiones el Señor me confirmó a través de personas, me dijo:
Dios te va a usar, o bueno, en fin, palabras así muy específicas. Entonces alguna vez recuerdo que un hombre de Dios venía de Estados Unidos y yo estaba en el último rincón de la iglesia y me dijo: hey, tú, el de la camisa azul, sí, tú, el de la camisa azul, ven para acá. Y yo, ups, me fui para el frente. Y entonces este hombre me dijo: el Señor ha puesto en tu corazón, y me dijo un montón de cosas muy bonitas que uno sale así como tan rico que Dios lo llame a unas cosas importantes. Yo tenía como unos 16, 17 añitos. Antes también había recibido y después también, pero me acuerdo de esa. Y resulta que, pues claro, todos: ay, el hijo del pastor Ramiro. El hijo del pastor Ramiro, el Señor lo llamó a ser pastor. Ay, tan chévere. Y entonces me decían: hey, el pastor, venga, pastorcito. Y mis amigos envidiosos de mi ciclo: el pastorcito. Y entonces yo empecé a vivir eso y a creérmelo, y no está mal, bien. Pero resulta que yo tenía todavía muchas ganas de mundo. Y tenía muchas ganas de probar muchas cosas y de quemar etapas. Y entonces empecé en la vida alegre, en mi tiempo de juventud, cuando empecé a decir aquí gloria a Dios, aleluya, pero vivir otro estilo de vida por fuera en la calle. Y empecé a alejarme de Dios, y el alejamiento de Dios me convirtió en un sinvergüenza. Y yo, cuando estaba en mis momentos bajos, así tirado, empecé yo a escuchar a las personas: usted no es que para pastor. Y yo, ups. Y usted no es que pues que Dios le haya llamado, y la palabra que Dios le dijo. Y entonces la promesa empezó a demorarse. Y empezó a haber vergüenza en mí de que las personas me dijeran: yo me acuerdo el día que lo llamaron ya al frente, porque la iglesia está vacía. Y usted sabe que en Chiquinquirá todo el mundo conoce a todo el mundo. Y cuando me veían malos pasos y los hermanitos que me iban a pasar me dirán: ahí va el hijo del pastor Ramiro, entre comillas, ¿no? El pastorcito. Me cubrió vergüenza porque la promesa no se cumplió. Entonces yo empecé a creer que era puro cuento. Dije: no, eso a mí me pareció que me dijeron que era puro cuento. Dios, ¿qué va a usar a un sinvergüenza como yo? Dios, ¿qué va a permitir bendecir a una vida como la mía? Si mire lo que soy. Y yo venía a la iglesia a tocar, yo tocaba el bajo, y yo tocaba con una vergüenza, una sonrisa externa, pero con un corazón avergonzado, porque yo y Dios sabíamos que no estábamos viviendo bien con Dios. Y entonces yo dejé de creer en la promesa. Dije: eso es puro cuento, eso me lo imaginé, eso se lo dicen a todo el mundo para tenerlo contento. Y me volví un sinvergüenza. Y ya tal vez conocen mi historia de sinvergüenzada. Pero mira lo que le pasó a Abraham. Le pasó algo parecido. En Génesis 15 Dios llama a Abraham y le dice: hey, Abraham, voy a hacer de ti una nación grande y te voy a dar un hijo. Y Abraham dijo: ¿en serio? Sí, te voy a dar un hijo. Gracias, Señor. Mi esposa no podía tener hijos. Tenían también la vergüenza de no poder tener hijos. Tremendo. Y entonces, cuando de un momento a otro empezaron a pasar 2 años, y empezaron a pasar 3 años, 5 años, 10 años, y no había nada. Y entonces le dice Sara a Abraham: venga, Abraham, hagamos una cosa. Le tengo un negocio que yo sé que le conviene y le va a gustar. Acuéstese con Agar, es mi sierva, y cuando nazca ella, yo recibo al niño para que diga públicamente, porque era una práctica, ¿no?, que se hacía. Esa era una práctica que se hacía en ese tiempo. El señor se acostaba con la criada, como la criada era posesión de ellos, entonces ella tenía a su bebé y la señora lo recibía el día del parto y decía: mi niño. Y entonces hicieron la vuelta. Abraham no le chocó mucho y se fueron a cumplir con el deber, y nació Ismael. Imagínate que en el capítulo, ese fue el plan B, pero imagínate que en el capítulo 21 Dios les regaló un hijo de Sara y de Abraham, que se llamó Isaac. Pero lo que yo pienso es que la vergüenza que ellos tuvieron de que todo el mundo les dijera: oye, Abraham, ¿y se acuerda de la promesa que la otra vez le dijeron a Sara que iba a tener un hijo? Ya van 10 años y nada. ¿Será que están en pecado? Y entonces, por vergüenza, empezaron a tomar malas decisiones y se fueron al plan B. Imagínate que 25 años después de la promesa llegó Isaac.
Yo siempre me pregunto algo: ¿será que pudo haber sido antes? De pronto sí. Tal vez la promesa estaba por cumplirse cuando se les dio por creer la gran idea de ayudarle a Dios. Pero mira, si no solucionamos una vergüenza, nos puede hacer tomar malas decisiones y retrasar los tiempos de Dios. Hay mujeres que ya empezaron a ser grandes y nada que se casan. Entonces agarran lo primero que llegue por la vergüenza. ¿No? ¿Qué van a decir si es que todas mis amigas ya se están casando? Todas mis amigas ya le está llegando la hora y a mí se me está pasando el tiempo, Señor. Y entonces arrancan a ayudarle a Dios y decirle: Señor, pues yo agarro esto porque como que tú te estás demorando con la voluntad buena, agradable y perfecta. ¿Y qué hace el Señor? Pues los deja, porque como tenemos libre albedrío. Pero mira, una vergüenza no tratada nos puede llevar a tomar malas decisiones. Entonces la impaciencia llenó de vergüenza y el plan B retrasó el plan A de Dios para tu vida. Mira, otra razón por la cual somos un convergüenza es cuando dependemos demasiado de la aprobación de las personas. Una persona que sufre de convergüenza es alguien que le importa tanto lo que diga la gente. Nos vamos a encontrar en situaciones donde vamos a tener que decidir. Escúcheme bien, esto es importante. Vamos a tener que decidir entre la aprobación de Dios y la aprobación de las personas. Hay puntos en tu vida en que te vas a tener que encontrar con una Y, donde yo tengo que escoger lo que Dios dice o escoger lo que las personas me dicen. Cualquier persona, esposo, familiar, amigo, novio, lo que sea. Va a llegar a un punto en que tú vas a decidir entre lo que Dios dice y lo que las personas dicen. Te digo algo con tristeza: si no has sanado tus vergüenzas, siempre vas a escoger lo que las personas digan. Y entonces después nos vamos a arrepentir por esas decisiones, por supuesto, porque no era la voluntad de Dios. Pero a ti te dio miedo decidir otra cosa porque ¿qué iban a decir? Hay gente que se ha casado con ese muchacho porque lo aprobó toda la familia, pero no Dios. O al revés, con esa muchacha, toda la familia la aprobó, pero Dios no. Tremendo. ¿Por qué lo hiciste? Porque es que me da pena que dijeran. ¿Y si se ponen babos? ¿Y si no les gusta lo que decido? Esto es tremendo. Entonces se pone a prueba. Quiero poner un ejemplo en la Biblia, porque dirán: no, pues lo que dice el pastor, qué bonita opinión. Pero mi opinión no vale nada. Lo que vale es lo que dice la palabra de Dios. Segundo Samuel 6:16 dice: Mical, la hija de Saúl, que era la esposa de David, estaba en la ventana del palacio cuando el cofre de Dios iba entrando a la ciudad. Recuerdan que David era un apasionado por la presencia de Dios y había planeado volver a traer el arca a la ciudad, ¿se acuerdan? Y entonces por fin lo logró después de un intento fallido en que murió un hombre por culpa de hacerlo mal, pero la segunda vez era la propia. Y estaba aquí David listo para traer el arca de Dios. Dice que había entrado en la ciudad y Mical, la esposa de David, se disgustó mucho al ver cómo el rey David saltaba y danzaba para agradar a Dios. Entonces se imagina a David saltando y alabando y ay, aleluya, gloria a Dios, con esa pasión que tenía en su corazón, una pasión que no tenía Mical. Consejito para los que se van a casar: si no les apasiona lo mismo, van a tener problemas más adelante. Si no les apasionan las mismas cosas. Veamos el versículo 20. También David se fue a su casa. Entonces llegó así, contento, a compartir con su esposa lo que había vivido. Y al llegar empezó a bendecir a su familia: hijo, te amo, te bendigo; hija, te amo, te bendigo. Tremendo. Pero cuando llegó a Mical le dijo: ponle cuidado a la toxicidad de esta mujer. Me encantó, traje esta versión porque es muy graciosa. Hoy has hecho el ridículo. No te has portado a la altura de un rey. Con los saltos que daban, hasta la última de tus sirvientas te vio el trasero. Yo me reía leyendo esta versión. Usted se imagina lo espontáneo de David, que saltaba a tal punto que se le alzaba la falda y se le veían las nalguitas.
Y la mujer lo esperó en la casa, él apasionado por contarle la bendición de lo que había vivido con Dios. Y ella le dice: es muy bonito, ¿no? Mostrándole la nalga toda allá. Hasta la sirvienta que le lava los platos le vio la nalga. ¿Sí ven la toxicidad de esta mujer? Tremendo. Realmente te has portado como una persona vulgar y sin vergüenza. Yo les hago una pregunta. ¿David, al adorar a Dios, estaba portándose como un sinvergüenza? No. Era sinvergüenza a los ojos de la esposa. Y esto me revela algo. David no estaba haciendo nada con mala intención. El problema era que la esposa no conocía el corazón de David. Esposas que están en este lugar, ¿conocen el corazón de su esposo? O simplemente cuando llega a la casa por sospecha, el hombre todo el día matándose, trabajando para traer alimento a la casa, y la otra y por allá estaba, ¿no? Alzando la falda, ¿no? ¿Sabe por qué? Porque si este hombre no da motivos, lo que pasa es que ella no conoce el corazón de su esposo. Eso sería muy triste, que el corazón del esposo lo conozcan más las sirvientas que la propia esposa. Tenaz. Ella juzgó una actitud externa sin conocer la intención del corazón. David estaba apasionado por Dios. Y muchos tienen vergüenza porque han sido juzgados por otras personas, han sido malinterpretados. ¿Usted quería hacer algo bueno? Yo recuerdo una vez mi esposa es una mujer muy generosa. No lo dice ella, pero lo digo yo porque la conozco. Es una mujer muy generosa que tiene una compasión por el necesitado impresionante. A veces me toca decirle: mi amor, esta vez no, es que no nos alcanza, por ella fuera. Y eso es una virtud que ella tiene impresionante. Y un día había alguien en necesidad. Y entonces ella me dijo: mi amor, esa persona está en necesidad, ¿la podemos bendecir? Y yo dije: está bien. Y fuimos y recogimos un dinero para dárselo. Y dijimos: pero podemos hacer algo más. Entonces mi esposa empezó a mover sus influencias y sus amigos, y le consiguieron como muchas bendiciones de muchas personas que entendieron la necesidad de esta persona. Y todos dijeron: yo quiero colaborar, yo quiero colaborar, yo quiero colaborar. Para muchas, o sea, fue una cosa impresionante lo que se logró recoger para ella. Cuando de un momento a otro esta persona llamó a mi esposa y le dijo: hey, ¿quién le dijo a usted que fuera a pedir por mí? ¿Quién le dijo a usted? ¿Usted qué se cree? ¿Me vio care pobre o qué? Le pegaron una revolcada telefónicamente hablando a mi esposa porque malinterpretaron mal sus intenciones. Y mi esposa se llenó de vergüenza y dijo: es que sabe que ya no quiero volver a darle nada a nadie. No quiero volver a sembrar en nadie porque la gente es desagradecida y la gente es grosera y la gente malinterpreta. Y eso trajo vergüenza para su vida. Y ya hemos trabajado para que vuelva otra vez a dar y dé con libertad, porque es un don que Dios le ha dado de ser generosa. Pero la vergüenza puede impedir o puede a nosotros frenarnos por la malinterpretación de otros acerca de lo que nosotros queremos realmente hacer. Y eso nos cubre de vergüenza. Pero el problema es si nosotros nos llenamos de esa vergüenza. ¿Cuál fue la actitud de David? Versículo 21-22. Mire lo que le dijo David: ay, mi amor, perdóname. ¿Sí le dijo eso? No, porque David no era un sinvergüenza, pero tampoco era un convergüenza. Mire lo que le dijo. David le contestó: sí, dancé, lo hice para agradar a Dios. Y recuerda que fue Dios quien rechazó a tu padre y a tu familia, Saúl. Además, fue Dios mismo quien me eligió como rey de su pueblo. Y si a ti te parece que me rebajo, pues seguiré rebajándome. Entonces mi esposa: pues voy a seguir siendo generosa, porque no me importa lo que una persona dijo. No, así sea la esposa. David dice: si te parece que me rebajo, pues seguiré rebajándome. ¿Se acuerdan de la canción? Me haré más vil por causa de Jehová. Es esto.
Si es para el Señor, me rebajaré. Pero aún así, esas sirvientas que dices comprenderán por qué lo hago y me honrarán. Le dijo, me conocen más las sirvientas que tú, mi amor. Yo tengo buenas intenciones y no voy a dejar de hacer lo bueno porque tú me lo prohíbas. Eso se llama ser una persona sin espacio vergüenza. Y es al punto que yo los quiero llevar. Que seamos personas sin espacio vergüenza. Donde al único que queramos sea agradar a Dios. Y ya no vivir por la aprobación de las personas. ¿A quién respalda Dios? ¿Al que juzga como Mical o al que busca hacer su voluntad? ¿A quién cree que Dios va a respaldar? Miren lo que pasó en el versículo 23. Ponlo, porfa. Y Dios castigó a Mical, por eso ella nunca tuvo hijos. Ups. Aquí hay dos cosas. Si no vas a hablar bendición, quédate calladito. Porque si esa persona a la que estás criticando está buscando agradar a Dios, te estás metiendo en problemas. Y lo segundo, si te están criticando por hacer la voluntad de Dios, no le pares bolas. Sigue viniendo a la iglesia, sigue adorando a Dios, sigue sirviéndole. Todo el tiempo en la iglesia, no hace más sino en la iglesia todo el tiempo. ¿No te da vergüenza? No. Tremendo. Salmo 44:7 dice: tú nos das la victoria sobre nuestros enemigos y dejas en vergüenza a nuestros adversarios. Fue lo que le pasó a Mical. Se puso a juzgar las buenas intenciones de David y ella fue la que quedó avergonzada. Recuerden que no tener hijos era la vergüenza más tremenda. Bien, entonces David nos lleva al tercer actitud que debemos tener. ¿Cuál es la primera actitud que no debemos tener? ¿Ser un qué? Un sinvergüenza. ¿Cuál es la segunda que también es mala? Ser un con vergüenza. La tercera es a la que los quiero llevar: ser un sin espacio vergüenza. ¿Cómo es un sin vergüenza? Es alguien, ¿cierto?, que no es un vago, que no es un cínico, que no anda pecando por deporte, que también se quitó la pena por las cosas que le ha pasado en su vida. O sea, que ni es un convergüenza ni es un sinvergüenza. No es más, pero no es menos. Casi siempre el sinvergüenza se cree más que los demás y el convergüenza se cree menos que los demás. En cambio, la persona sin espacio vergüenza es una persona que ¿qué? Que no es más, pero tampoco es menos. Que haya gracia delante de Dios, pero también haya gracia delante de las personas, porque Dios se la da, no porque dependa de la aprobación de la gente. El Salmo 34:5 dice: a los que buscan su ayuda estarán radiantes de alegría, ninguna sombra de vergüenza les oscurecerá el rostro. Tremendo. Hay días malos para las personas que son sin vergüenza, pero se levantan de eso, pero conquistan esa actitud. Salmo 37:18 dice: Dios conoce la conducta de los que viven honradamente, la tierra prometida será de ellos para siempre. Cuando lleguen los días malos, no pasarán vergüenzas. Cuando otros no tengan comida, a ellos les sobrará. Está hablando de que van a tener días malos las personas que son sin vergüenza, pero no vendrá vergüenza a su vida. O sea, Dios les dará victoria. Tal vez alguna persona vino y los trató mal, tal vez alguien viene y los ofendió, los humilló, pero sin embargo no ceden ante esa vergüenza y se levantan porque Dios es el que los va a levantar. Entonces, llegar a conquistar este último punto, que es lo que yo quiero, ser unos sin vergüenza, es un proceso. Tal vez vas a tener que pasar primero por ser un sinvergüenza. Y yo sé que todos hemos llegado a ser un sinvergüenza. ¿Recuerdan la historia de David? David, el hijo de Dios, el hombre de Dios, fue y mató a un hombre para quitarle la esposa. Y el sinvergüenza como si nada.
¿Y qué pasó con él? Llegó un momento en que llegó Natán y lo confronta y le dice: usted es ese maloso de esa parábola que le acabé de contar. Y entonces David entra en razón y escribe el Salmo 51, donde dice: Señor, contra ti he pecado. Entonces ya pasó a ser un convergüenza. Pero después de ser convergüenza, David le llevó la vergüenza al Señor y se volvió ahora un sinvergüenza. Escúcheme bien, cuando tú eres un sinvergüenza y has sido un sinvergüenza y Dios te hace caer en cuenta, te humillas, ahora eres un convergüenza. Después de eso el Señor te restaura y te levantas con una sonrisa en tus labios, porque ya no hay vergüenza en tu vida. ¿En qué parte del proceso estás? ¿Estás en el tiempo de ser sinvergüenza? Espero que no dures mucho ahí. Ya caíste en cuenta que eres un sinvergüenza, entonces Dios te llamó la atención, y a veces Dios usa los problemas y las situaciones duras de tu vida para hacerte caer en cuenta. Si estás ahí, arrepiéntete delante del Señor por tu sinvergüenzada, pero el siguiente que viene es que el Señor va a limpiar tu vergüenza y luego vas a poder ser todo lo que Dios quiere que tú hagas, porque ya no vas a vivir para la aprobación de la gente, sino para la aprobación de Dios, y te vas a convertir en una persona, aunque falló en el pasado, en el presente una persona segura. ¿Cuántos quieren ser personas seguras? Dios quiere convertirte en una persona segura, pero tienes que cruzar rápido este proceso de pasar de ser sin vergüenza a con vergüenza y luego sin vergüenza.